Hay momentos en la vida en los que, sin darte cuenta, te miras al espejo y descubres que llevas demasiado tiempo siendo alguien que no se parece a ti. Has sido la versión que encaja, que complace, que se ajusta a los moldes que otros moldearon para ti, pero no la versión que late desde tu centro. Carl Jung decía que el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Sin embargo, ¿cómo vas a encontrar a esa persona si has estado tan ocupado apagando incendios ajenos que olvidaste encender tu propia luz? A lo largo de los años, quizá aprendiste a sobrevivir cumpliendo expectativas, a callar para no incomodar, a hacer lo correcto aunque tu alma gritara lo contrario, a seguir caminos que no te pertenecían solo para no decepcionar a nadie. El mundo te aplaudió, sí, pero por una obra en la que interpretabas un papel ajeno. Y eso agota, porque cada día que vives así, te alejas un poco más de ti mismo. La individuación, según Jung, es un regreso, un viaje hacia adentro para integrar lo que has escondido, lo que has negado y lo que has olvidado. No es un proceso de perfección, sino de autenticidad. Significa quitarte las máscaras sin saber del todo qué encontrarás debajo, y aún así tener el valor de mirar. Porque la verdad, aunque incomode, libera. Y el precio de seguir ignorándola es demasiado alto, perderte. Cuando decides decir me elijo a mí, no lo haces para cerrarte al mundo, sino para poder habitarlo desde tu verdad. Comienzas a filtrar lo que entra y lo que sale de tu vida. Aprendes a poner límites, a soltar lo que no resuena, a decir no sin culpa y sí sin miedo. Empiezas a notar que todo lo que sostenías para otros, muchas veces era a costa de ti, y que nadie te lo va a devolver si tú no te lo devuelves primero. Pero este camino no es cómodo. Al elegirte, removerás cimientos. Habrá relaciones que se enfríen, rutinas que se rompan, creencias que se desmoronen. No es castigo, es depuración. Jung lo explicó así: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y en este proceso, aceptar quién eres, con tu luz y tu sombra, es el primer acto de verdadera libertad. Elegirte es empezar a caminar con pasos más lentos, pero más firmes. Es escuchar tu voz interna incluso cuando tiemble. Es atreverte a tomar decisiones que antes postergabas porque sabías que cambiarían todo. Y sí, lo cambian. Porque cuando te eliges, todo tu mundo interior se reorganiza, y lo que está afuera empieza a reflejar ese nuevo orden. Este viaje no se mide en metas alcanzadas, sino en la paz que sientes cuando te acuestas por la noche sabiendo que viviste un día coherente contigo, que ya no cediste tu energía para sostener algo que te drenaba, que no te abandonaste en silencio. Y eso, aunque nadie lo vea, es la victoria más profunda que puedes experimentar. Por eso hoy quiero invitarte a que te escuches de una forma en la que tal vez nunca lo has hecho. No para que cambies todo de golpe, sino para que comiences a caminar hacia tu verdadero yo. Porque el proceso de individuación no es un lujo para unos pocos, es una necesidad de todos los que queremos dejar de sobrevivir y empezar a vivir con sentido. Y quédate conmigo hasta el final, porque voy a compartirte una clave práctica que podrás aplicar desde hoy para iniciar, o profundizar, tu propio proceso de individuación. Una herramienta que puede ayudarte a dejar de posponer ese reencuentro contigo mismo y empezar a sostenerte desde tu esencia. Si en algún momento de este video sientes que algo de lo que digo te sirve, suscríbete, porque este espacio existe para recordarte lo que tu alma ya sabe, que es momento de volver a ti. En algún momento de tu vida, quizás pensaste que lo más responsable era adaptarte a lo que el mundo esperaba de ti, seguir el camino seguro, evitar el conflicto, mantenerte en la línea. Pero yo nos recordaba que una vida que no nace de nuestra verdad es como una casa sin cimientos. Puede sostenerse un tiempo, pero tarde o temprano se derrumba. Y ese derrumbe, aunque doloroso, suele ser el inicio del verdadero despertar. Porque cuando las paredes que no te representaban caen, por fin puedes construir algo que sí sea tuyo. El primer paso hacia la individuación es el reconocimiento. Reconocer que has vivido desde el piloto automático, que has dicho sí por costumbre,
que has permanecido en lugares que apagaban tu espíritu. Este reconocimiento no se hace con juicio, sino con honestidad. Porque no puedes cambiar lo que niegas, y no puedes sanar lo que no estás dispuesto a mirar. Aquí es donde la luz de la conciencia comienza a atravesar las grietas de tu sombra. Jung hablaba de la importancia de integrar lo que rechazamos de nosotros mismos. Ese lado que etiquetamos como inaceptable o débil es, muchas veces, la parte que guarda nuestra autenticidad. La individuación te invita a traerla de vuelta, no para que gobierne tu vida, sino para que ocupe su lugar. Así como un árbol no puede crecer sin raíces profundas, tú no puedes expandirte sin reconectar con esas partes olvidadas. Quizás has sentido que tu vida estaba llena de ocupaciones, pero vacía de significado. Que cada día cumplías con lo que debías hacer, pero no con lo que deseabas. Esto no significa que todo deba cambiar de inmediato, sino que necesitas empezar a tomar decisiones pequeñas que te devuelvan a ti. Decisiones que te recuerden que tienes voz, que puedes elegir, que tu existencia no está limitada a sostener lo que otros esperan. En este camino, es inevitable encontrar resistencia. A veces la resistencia viene de afuera, personas que no comprenden por qué ya no actúas igual, que se incomodan al verte poner límites. Otras veces, la resistencia viene de adentro, esa voz que te dice que no puedes, que es tarde, que sería más fácil seguir como estabas. Pero la resistencia es señal de que estás tocando algo importante. No es un aviso para detenerte, es un recordatorio de que vas en dirección a lo que importa. Recuperar tu esencia no significa desechar todo lo que eres hoy. Significa depurar. Significa quedarte con lo que realmente vibra con tu alma y dejar ir lo que construiste solo para encajar. Este proceso no tiene un tiempo fijo. Puede ser lento, casi imperceptible, o puede llegar como una ola que lo cambia todo. Lo importante es que, una vez que empiezas, no hay vuelta atrás. Lo que viste de ti mismo ya no se puede ignorar. Poco a poco, notarás señales. Te darás cuenta de que ya no puedes tolerar ciertas conversaciones, ciertos ambientes, ciertas dinámicas. Sentirás incomodidad en lugares donde antes te sentías cómodo, no porque algo externo haya cambiado, sino porque tu nivel de conciencia ya no encaja ahí. Este es uno de los signos más claros de que la individuación está en marcha. Tu alma empieza a seleccionar por ti. Jung decía que la individuación no se trata de volverte perfecto, sino de volverte entero. Y volverte entero implica abrazar tanto lo que amas de ti como lo que te incomoda. El valor de este viaje no está en las apariencias, sino en la solidez interna que construyes cuando te eliges, incluso en medio del caos. Este primer tramo es, tal vez, el más desafiante, porque es el momento en que te das cuenta de que nadie más puede recorrerlo por ti, que este es un viaje solitario en su origen, aunque sus frutos alcancen a todos los que te rodean, y que, si tienes la valentía de sostenerte en él, comenzarás a vivir con una paz que no depende de que todo esté perfecto afuera, sino de que todo esté alineado adentro. Cuando decides elegirte, empiezas a ver tu vida como un mapa que necesita ser redibujado. No es que borres por completo lo que existe, pero empiezas a trazar nuevos caminos, a añadir rutas que antes no te atrevías a explorar. La individuación no es una demolición total, es una reconfiguración consciente. Y esa reconfiguración comienza por un cambio de perspectiva, de mirar hacia afuera en busca de aprobación, a mirar hacia adentro en busca de verdad. En este proceso, uno de los mayores retos es el diálogo interno. Si has pasado años hablándote con dureza, minimizando tus logros y magnificando tus errores, tu mente se resistirá a esta nueva manera de tratarte. La voz crítica intentará recordarte que no eres suficiente, que no estás listo, que no deberías arriesgarte. Aquí es donde la práctica de la autocompasión se vuelve fundamental, porque no se trata solo de cambiar decisiones externas, sino de reconstruir la relación contigo mismo. Jung insistía en que la individuación requiere valor para enfrentar la sombra. Esa sombra no es un monstruo ajeno, es el conjunto de partes de ti que aprendiste a esconder para ser aceptado.
Pueden ser tus emociones intensas, tu necesidad de descanso, tu deseo de libertad, tu lado creativo. La individuación consiste en invitar a esas partes de vuelta a tu vida, reconocerlas sin miedo y darles un lugar digno en tu identidad. Muchas veces, lo que más nos frena no es el entorno, sino las lealtades invisibles que tenemos con nuestra historia. Quizá creciste creyendo que ser valioso era sinónimo de ser útil para los demás, o que pedir espacio era egoísmo, o que la estabilidad siempre debía imponerse sobre el deseo. Romper con esas creencias puede sentirse como romper con una parte de ti, pero en realidad es un acto de rescate. Este rescate no es inmediato. Tendrás días en los que te sientas más conectado y otros en los que parezca que has retrocedido. Pero cada vez que eliges escucharte en lugar de ignorarte, cada vez que tomas una decisión alineada con lo que sientes, estás avanzando. Este es un progreso que no siempre se ve desde afuera, pero se siente profundamente en tu interior. La individuación no busca que vivas sin conflictos, sino que aprendas a vivirlos desde otro lugar. Un lugar en el que ya no negocias tu paz por la comodidad de otros, en el que no necesitas justificar tu existencia ni tus límites. Un lugar donde la coherencia pesa más que la aprobación. Y aunque este lugar no es fijo, porque la vida siempre cambia, cada vez que vuelves a él, te sientes en casa. Con el tiempo, notarás que este viaje afecta todas tus áreas, tus relaciones, tu trabajo, tus proyectos personales. Porque cuando cambias tu centro, todo lo que orbita alrededor de él se ajusta. Algunas conexiones se fortalecerán, otras se debilitarán o se romperán. Y aunque esto pueda doler, es parte del reajuste que permite que tu vida se alinee con tu esencia. Jung describía este proceso como el encuentro con el sí mismo, esa parte profunda que une todas tus facetas en una unidad. Cuando entras en contacto con ese núcleo, tus decisiones se vuelven más claras, no porque la vida sea más sencilla, sino porque ahora sabes qué es lo que no estás dispuesto a perder, tu verdad. Cada paso que das hacia tu individuación es una afirmación silenciosa pero poderosa: estoy aquí y no me abandono más. Y esa afirmación, repetida día tras día, es la base sobre la que podrás construir cualquier cosa que de verdad importe en tu vida. A veces, la vida nos pone frente a espejos que no esperábamos. No son los espejos físicos, sino esas situaciones que nos devuelven con crudeza lo que hemos tolerado durante demasiado tiempo. Jung llamaba a esto proyecciones, cuando lo que más nos molesta de los demás es, en realidad, un reflejo de algo no resuelto en nosotros. Comprenderlo no siempre es agradable, pero es liberador, porque te da el poder de elegir qué hacer con ello. Tomemos el caso de Andrés, un hombre de 38 años que vive en Medellín. Siempre fue el empleado modelo, puntual, eficiente, dispuesto a cubrir tareas que no le correspondían. Para sus jefes, era confiable; para sus compañeros, alguien en quien podían descargar responsabilidades sin consecuencias. Andrés aceptaba todo, convencido de que así aseguraba su estabilidad. Sin embargo, empezó a notar que esa imagen de comodín lo estaba borrando como individuo. Nadie le preguntaba si quería, todos asumían que diría que sí. Un día, después de una jornada agotadora, Andrés recibió un mensaje de su jefe pidiéndole que trabajara el fin de semana. Su primera reacción fue aceptar, pero algo en su interior se reveló. Recordó un pasaje que había leído sobre la individuación: lo que aceptas sin cuestionar, define el límite que otros perciben en ti. Entonces, en lugar de responder de inmediato, respiró profundo y escribió: este fin de semana no podré. Tengo compromisos personales importantes. Lo que pasó después lo sorprendió. Su jefe simplemente respondió OK. No hubo regaños, no hubo consecuencias graves. Andrés comprendió que gran parte de su sometimiento no venía de los demás, sino de su propia resistencia a poner límites. Y que elegir su tiempo personal no era traicionar su trabajo, sino honrar su vida. En las semanas siguientes, comenzó a notar cómo su postura interna cambiaba. Antes, su valor estaba ligado a lo que podía hacer por otros. Ahora, empezaba a verlo en lo que era,
incluso sin producir para nadie. Esta fue una sacudida profunda, porque derrumbó años de creencias sobre lo que significaba ser valioso. Jung explicaba que la individuación no busca destruir las máscaras que usamos, sino que nos invita a reconocerlas como máscaras y decidir cuándo, cómo y si queremos usarlas. Andrés había usado la máscara del empleado perfecto para sentirse seguro. Ahora, podía elegir cuándo ponérsela y cuándo dejarla a un lado para ser el mismo. Lo que más le sorprendió fue que, al cambiar su forma de actuar, algunas relaciones laborales mejoraron. Sus compañeros comenzaron a respetar más sus tiempos y a asumir sus propias responsabilidades. Entendió que poner límites no solo lo beneficiaba a él, sino que también obligaba a otros a crecer. El verdadero aprendizaje fue darse cuenta de que no necesitaba justificar su derecho al descanso o a la desconexión. Ese derecho no se gana con horas extra ni con sacrificios, se tiene por el simple hecho de ser humano. Y comprenderlo le devolvió una sensación de dignidad que había olvidado. En este punto, Andrés estaba experimentando una de las señales más claras de la individuación, dejar de vivir para cumplir un rol impuesto y comenzar a vivir para sostener su verdad. Y aunque el camino no estaba libre de desafíos, cada no que decía con convicción lo acercaba más a sí mismo. La individuación es, en gran parte, un proceso de limpieza interna. No se trata solo de poner límites hacia afuera, sino de revisar hacia adentro las lealtades invisibles que te atan a versiones antiguas de ti. Hay creencias, hábitos y hasta formas de hablar que heredaste sin cuestionar, y que hoy ya no encajan con quien estás llamado a ser. Identificarlas es como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. Entra aire nuevo, y con él, la posibilidad de reorganizarlo todo. Jung decía que lo que no se hace consciente se vive como destino. Es decir, mientras no reconozcas estas cadenas internas, seguirás repitiendo patrones como si fueran inevitables. Por eso, el acto de autoobservación se vuelve tan crucial, mirar con atención cuando cedes por miedo, cuando te callas por costumbre, cuando te adaptas solo para evitar incomodar. Cada vez que te descubres haciéndolo, das un paso más hacia tu propia liberación. Pero este trabajo no se hace de golpe. Requiere paciencia y, sobre todo, compasión contigo mismo. No es realista esperar que años de condicionamientos desaparezcan de la noche a la mañana. Lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Que cada decisión, por pequeña que sea, esté alineada con tu deseo de vivir desde tu verdad. Una de las trampas más comunes en este proceso es confundir elegirme con cerrarme al mundo. La individuación no te pide aislarte, sino relacionarte desde un lugar más auténtico. Esto significa que tus vínculos ya no se basan en la necesidad de aprobación, sino en la afinidad real. Las relaciones que nacen desde aquí tienden a ser más profundas, aunque quizás sean menos numerosas. También implica aceptar que habrá incomodidad. Cuando cambias, no solo se mueve tu mundo interno, el externo también se reacomoda. Personas que estaban acostumbradas a una versión más complaciente de ti pueden sentir que ya no encajas. Y aunque duela, esto es parte de la depuración natural que permite que lleguen a tu vida personas y experiencias más alineadas con tu esencia. Este reajuste externo suele venir acompañado de un silencio interno distinto. Ya no necesitas llenar cada espacio con justificaciones, ni explicar constantemente por qué decides lo que decides. La coherencia empieza a hablar por ti. Y ese silencio no es vacío, es paz. La paz de saber que, aunque no todos comprendan tu camino, tú sí lo comprendes. Que aunque no haya consenso externo, hay un acuerdo interno. Y que, al final, la única aprobación que realmente necesitas es la tuya. Ese acuerdo interno se convierte en una brújula que guía tus pasos incluso en los momentos de duda. No elimina los desafíos, pero te da un eje firme desde el cual enfrentarlos. Y cada vez que eliges actuar desde ese eje, tu sentido de identidad se fortalece. Así, la individuación se convierte en una práctica viva,
no es algo que haces una vez y olvidas, sino una forma de habitarte. Una forma en la que, día tras día, reafirmas, me elijo a mí. Y esa afirmación, silenciosa pero constante, transforma todo lo que tocas. En algún punto del proceso, descubres que elegirte no siempre se siente como una victoria inmediata. A veces es una decisión silenciosa que deja un eco incómodo, porque implica soltar personas, lugares o rutinas que formaban parte de tu identidad. Pero ese eco, con el tiempo, se convierte en espacio para respirar, para pensar, para sentir lo que antes no tenías oportunidad de escuchar. Este espacio no es vacío, es fértil. Y en él empieza a crecer la versión de ti que llevaba demasiado tiempo esperando. La individuación no solo transforma tus relaciones externas, también altera la manera en que te relacionas con tus emociones. Si antes huías de la tristeza o la ira porque las considerabas señales de debilidad, ahora empiezas a verlas como mensajeras. Jung decía que lo que resistes, persiste, y lo que aceptas, se transforma. Al permitirte sentir lo que antes reprimías, recuperas una parte esencial de ti que había quedado atrapada bajo el peso del autocontrol constante. En este punto, la paciencia se vuelve tu mejor aliada. No porque la transformación sea lenta, sino porque es profunda. Hay capas de ti que nunca habías explorado y que ahora empiezan a revelarse. Y cada vez que integras una de esas capas, algo en tu forma de estar en el mundo cambia, aunque nadie más lo note. Esa es la magia de este proceso. La mayoría de sus frutos crecen en silencio, hasta que un día, sin darte cuenta, tu vida entera se siente distinta. Uno de los cambios más notables es que dejas de vivir en automático. Ya no reaccionas de forma impulsiva, sino que respondes con mayor conciencia. No porque te contengas, sino porque ahora eliges desde un lugar más alineado. Este cambio interno también impacta tus hábitos. Empiezas a comer distinto, a dormir distinto, a organizar tus días de manera más consciente. La forma en que tratas tu cuerpo se convierte en un reflejo de cómo te tratas a ti mismo. Al mismo tiempo, tu entorno empieza a notar una diferencia. Algunos la celebran, otros la cuestionan. Y aquí aprendes otro aspecto clave de la individuación. No todos pueden acompañarte en todas tus etapas. Algunas personas llegan para ciertos capítulos y luego se marchan, y eso está bien. No se trata de que haya algo mal contigo o con ellas, simplemente, las historias toman rumbos diferentes. Aceptar esto es una prueba de madurez emocional. Dejas de aferrarte a lo que se va y empiezas a cuidar lo que permanece. Y lo que permanece, casi siempre, son las conexiones que respetan tu libertad de ser. Porque cuando tú te eliges, atraes a quienes también se eligen a sí mismos, y eso crea un tipo de vínculo mucho más sano. A medida que tu vida se ajusta, comienzas a reconocer señales claras de que estás en el camino correcto. Te sorprendes diciendo no sin sentir culpa, el silencio deja de asustarte, y las cosas que antes te herían ahora tienen menos poder sobre ti. No es que te vuelvas invulnerable, sino que tu centro se vuelve más estable. La individuación, en esta etapa, se convierte en una fuente de claridad. Empiezas a distinguir entre lo que deseas y lo que solo aprendiste a desear porque otros lo valoraban. Y cuando esa distinción se hace evidente, ya no hay vuelta atrás. Tu vida empieza a orientarse hacia lo que es realmente tuyo. Ese es el punto donde te das cuenta de que elegirte no es un acto puntual, sino una declaración constante de amor propio. Una que se renueva en cada decisión, en cada palabra, en cada silencio. Y mientras más la practicas, más natural se vuelve. Claudia, de 42 años, vive en Ciudad de México y es madre soltera. Durante años trabajó en una empresa de marketing donde, aunque su puesto era estable, sentía que no tenía espacio para crecer. Su prioridad siempre había sido la seguridad económica de su hijo, por lo que postergó cualquier sueño personal. Sin embargo, después de una reunión en la que su jefe minimizó sus ideas, algo dentro de ella se encendió. Recordó una frase de Jung que había leído en un artículo: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Esa noche,
decidió que no quería llegar al final de sus días sintiendo que nunca se eligió. El primer paso fue pequeño, inscribirse en un curso nocturno de diseño gráfico, algo que siempre le había apasionado. Al principio, la culpa la acompañaba, sentía que ese tiempo debía dedicarlo a su hijo. Pero pronto comprendió que al nutrir sus propias metas también le estaba enseñando a él, con el ejemplo, el valor de perseguir lo que uno ama. Los meses siguientes fueron un desafío. Tenía que equilibrar trabajo, estudios y maternidad. Sin embargo, cada vez que se sentaba frente a la computadora para crear, sentía que respiraba de nuevo. Era como si esa parte de ella, que había estado en pausa, empezara a recuperar el tiempo perdido. Con el tiempo, su esfuerzo comenzó a dar frutos. Recibió su primer proyecto freelance, lo que no solo aumentó sus ingresos, sino que le dio una sensación de autonomía que no había sentido en años. Y aunque aún no dejaba su empleo fijo, ya no lo veía como su única fuente de seguridad. Lo más transformador para Claudia fue darse cuenta de que, al elegirse, no estaba abandonando a su hijo, sino mostrándole otra forma de vivir. Empezó a notar cambios en él, más iniciativa, más curiosidad, más confianza. Y comprendió que su individuación no solo estaba moldeando su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Esa certeza le dio una fuerza nueva. Ya no se sentía atrapada en el papel de sacrificio constante, ahora veía su rol como madre y como mujer desde un lugar más equilibrado. Entendió que el amor genuino no se basa en renunciar a uno mismo, sino en compartir lo que se tiene cuando se vive desde la plenitud. Claudia sigue en su camino, sabiendo que no hay un punto final, pero con la confianza de que cada paso que da la acerca más a la vida que siempre quiso. Y, sobre todo, con la certeza de que al elegirse a sí misma, le está enseñando a su hijo una lección que no se aprende en ningún libro, que nadie debe dejarse al final de su propia lista. A medida que avanzas en la individuación, descubres que parte del trabajo consiste en aprender a sostenerte incluso cuando tus decisiones no son populares. Habrá quienes intenten convencerte de que vuelvas a ser como antes, no porque esa versión fuera mejor, sino porque era más cómoda para ellos. Aquí es donde tu compromiso contigo se pone a prueba. Debes elegir entre la paz superficial de complacer o la paz profunda de ser coherente. Este momento puede sentirse como caminar sobre un puente que aún se está construyendo. Miras hacia atrás y ya no encajas en tu viejo mundo, pero miras hacia adelante y el nuevo todavía es incierto. Sin embargo, es precisamente en este terreno intermedio donde más creces, porque aprendes a confiar en ti sin depender de validaciones externas. Jung hablaba de la importancia de abrazar la soledad creativa, esa en la que no estás aislado, pero sí lo suficientemente separado como para escuchar tu propia voz. Aquí, las distracciones se reducen, las opiniones ajenas se apagan y lo que queda es el sonido nítido de lo que realmente quieres. No siempre es fácil escucharlo, porque a veces contradice lo que esperabas de ti mismo, pero es esa honestidad la que marca la diferencia. En este punto, empiezas a notar que tu vida ya no se mide por la cantidad de cosas que haces, sino por la calidad de tu presencia en ellas. Una conversación profunda puede llenarte más que una agenda saturada de compromisos. Un día tranquilo en casa puede darte más claridad que una semana entera de actividad frenética. También descubres que tu energía es un recurso finito y valioso. Ya no estás dispuesto a gastarla en discusiones que no llevan a nada o en actividades que no te nutren. Esta administración consciente de tu energía te permite invertirla en lo que de verdad te importa, y esa inversión siempre se traduce en crecimiento. Uno de los frutos más bellos de este proceso es la autenticidad. Ya no tienes miedo de mostrar lo que piensas o sientes, aunque no sea del agrado de todos. Esta transparencia filtra automáticamente tus vínculos, los que se quedan son los que pueden verte tal como eres y valorarlo. Poco a poco, tu entorno empieza a reflejar tu cambio. Tal vez no con grandes gestos, pero sí en pequeñas señales, personas que respetan tus límites, conversaciones que fluyen con más honestidad, oportunidades que se alinean con tus valores.
Lo que antes parecía un esfuerzo constante ahora empieza a sentirse como un flujo natural. Esto no significa que todo sea perfecto. Habrá retos, días en los que sientas que retrocedes, momentos de duda. Pero la diferencia es que ahora tienes un ancla, la certeza de que vivir desde tu verdad, aunque cueste, es el único camino que te lleva a ti mismo. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que lo más valioso no es haber llegado a un punto específico, sino haberte convertido en alguien capaz de sostener su propia voz en medio de cualquier ruido. La individuación también transforma tu relación con el tiempo. Antes, el tiempo libre podía parecerte una pérdida si no estaba productivamente ocupado. Ahora, lo ves como un espacio esencial para reconectar contigo. Descansa sin culpa, no porque no tengas responsabilidades, sino porque entiendes que cuidarte es parte de ellas. Este cambio de perspectiva te lleva a replantearte tus prioridades. Empiezas a diferenciar lo urgente de lo importante, lo inmediato de lo trascendental. Y, sorprendentemente, al centrarte en lo que realmente importa, muchas de las urgencias desaparecen, porque en realidad nunca fueron tuyas. Aquí aparece algo que Jung describía como integración, el momento en que las piezas dispersas de tu vida empiezan a encajar. No porque encajen en un molde externo, sino porque ahora tienen sentido para ti. Tus decisiones, tus relaciones, tus hábitos, todo empieza a formar un tejido coherente que refleja quién eres de verdad. Pero esta coherencia no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de cientos de pequeñas elecciones diarias. Decir que no a lo que te drena, decir que sí a lo que te nutre, incluso cuando sea incómodo. Mantenerte presente en lo que haces, en lugar de vivir en piloto automático. La belleza de este proceso es que no requiere que seas perfecto. Al contrario, cuanto más aceptas tus imperfecciones, más auténtico te vuelves. La vulnerabilidad deja de ser una amenaza y se convierte en un puente hacia vínculos más humanos y genuinos. También notas que la forma en que enfrentas los problemas cambia. Ya no reaccionas desde la urgencia de resolverlo todo de inmediato, sino que te permites observar, entender y actuar con mayor claridad. Esta pausa consciente es uno de los mayores regalos de la individuación. Te permite responder desde tu centro, no desde el caos. Con el tiempo, tu vida empieza a sentirse más ligera, no porque tengas menos responsabilidades, sino porque las que tienes están alineadas con tu verdad. Lo que antes era una carga ahora es una elección. Y eso cambia por completo la manera en que lo sostienes. Esta ligereza no significa que no haya dolor o esfuerzo. Significa que ya no luchas contra ti mismo mientras lo atraviesas. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Al final, te das cuenta de que la individuación no es un destino, sino una forma de habitarte. Una forma en la que cada día es una oportunidad para reafirmar: aquí estoy, y me elijo otra vez. Luis, de 29 años, vive en Lima y es ingeniero en una empresa de tecnología. Desde que inició su carrera, sintió que debía seguir un camino seguro, ascender rápido, acumular logros visibles, proyectar éxito. Su calendario estaba lleno, su correo siempre al límite y su agenda personal prácticamente inexistente. Para sus colegas, era un ejemplo de disciplina. Para él, un constante agotamiento disfrazado de ambición. Todo cambió después de un viaje de trabajo a una ciudad pequeña. Allí, en medio de un almuerzo improvisado con un colega local, escuchó algo que lo sacudió. Lo peor que puede pasarle a un profesional es tener éxito en algo que no ama. Esa frase se le quedó clavada. Al volver a Lima, notó que la mayoría de sus días no le dejaban satisfacción, solo cansancio. Intrigado, comenzó a leer sobre el proceso de individuación y encontró una idea que lo confrontó: no puedes encontrar tu verdadero yo mientras vivas bajo un guión que otros escribieron para ti. Decidió entonces probar algo distinto. Empezó a reservar una noche a la semana para actividades que no tuvieran relación con su carrera. Primero fue fotografía, luego escalada.
Lo que parecía un pasatiempo se convirtió en una fuente inesperada de energía y claridad. Con el tiempo, Luis se dio cuenta de que esos espacios improductivos eran, en realidad, los que más nutrían su creatividad y su capacidad para tomar decisiones estratégicas en el trabajo. Su rendimiento no bajó, al contrario, empezó a destacarse más, pero ahora sin sacrificar su bienestar. No todos entendieron su cambio. Algunos colegas lo veían como una pérdida de enfoque. Sin embargo, Luis comprendió que enfocarse no es llenar tu tiempo de lo mismo, sino equilibrar tu vida con lo que te devuelve a ti mismo. Esa claridad se convirtió en su brújula para decir sí o no a nuevos proyectos. A medida que integraba este nuevo ritmo, notó que su relación con el éxito había cambiado. Ya no lo medía solo en ascensos o salarios, sino en la calidad de sus días, en la energía con la que despertaba y en la paz con la que se iba a dormir. Luis entendió que la individuación no significa renunciar a tus metas, sino asegurarte de que tus metas también trabajen para ti, que no sean solo escalones hacia un reconocimiento externo, sino pasos que te acerquen a tu verdadera identidad. Al final, descubrió que su mayor logro no era un título ni un cargo, sino la capacidad de diseñar una vida que no necesitara escaparse de ella. Y esa es la esencia más pura de elegirse a uno mismo. La individuación no siempre es un proceso cómodo, porque implica dejar atrás dinámicas que, aunque desgastantes, eran familiares. La mente humana tiende a buscar lo conocido, incluso cuando lo conocido nos limita. Romper con esa inercia es como cambiar de piel. Una parte de ti quiere avanzar, pero otra se aferra a lo viejo por miedo a lo incierto. Aquí es donde entra la valentía. No se trata de la ausencia de miedo, sino de la decisión de avanzar a pesar de él. Jung decía que la vida más plena se alcanza cuando abrazamos tanto la luz como la sombra. Esto significa reconocer que el miedo forma parte del proceso, pero no dejar que tome el control del volante. Con el tiempo, aprendes a identificar cuando estás actuando desde tu esencia y cuando desde tu condicionamiento. Esa distinción se vuelve más clara conforme te escuchas más y cedes menos a la presión externa. Y, poco a poco, tu vida empieza a alinearse con una autenticidad que no se negocia. Una de las señales más potentes de que estás avanzando es que tu diálogo interno cambia. Dejas de castigarte por cada error y comienzas a hablarte con paciencia. Te das el permiso de aprender, de experimentar, de ajustar. Este cambio interno es tan importante como cualquier transformación externa, porque moldea la manera en que vives cada día. También notas que la energía que antes dedicabas a encajar ahora se invierte en crear espacios, relaciones, proyectos, todo desde un lugar más honesto. Ya no buscas la validación ajena para sentirte completo, porque has encontrado un centro que no depende de aplausos. Este nuevo centro no te aísla, sino que te conecta con personas que vibran en una frecuencia similar. Las conversaciones son más sinceras, las conexiones más profundas, y aunque el círculo pueda ser más pequeño, la calidad es infinitamente mayor. En esta etapa, empiezas a experimentar una paz que no depende de circunstancias externas. No es una paz ingenua, sino una que sabe que habrá problemas, pero confía en su capacidad para atravesarlos sin perderse. La individuación se convierte así en una forma de vida, una en la que cada elección, grande o pequeña, pasa por el filtro de tu autenticidad. Y cuando vives así, el sentido de propósito deja de ser una meta lejana para convertirse en una experiencia diaria. Al final, comprendes que no hay un momento en el que llegas y todo está resuelto. La verdadera victoria es que, cada día, eliges conscientemente seguir caminando hacia ti mismo. En esta etapa del proceso, te das cuenta de que tu crecimiento personal no siempre será visible para los demás. A veces no hay cambios drásticos que puedan señalar, y sin embargo, dentro de ti, todo se está reacomodando. Este tipo de avance es silencioso, como una raíz que crece bajo tierra antes de que la planta asome a la superficie. Y aunque nadie más lo vea,
tú lo sientes. Uno de los mayores desafíos es resistir la tentación de demostrar tu evolución. No necesitas explicarle a todo el mundo por qué ahora tomas decisiones diferentes o por qué tu forma de ver la vida ha cambiado. El verdadero cambio no requiere defensa, se sostiene por sí mismo en la coherencia de tus actos. Aquí es donde aprendes el valor del discernimiento, saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo compartir y cuándo guardar para ti. La individuación no busca exhibirse, sino vivirse. Y en esa vivencia íntima encuentras una libertad que antes no conocías. Esta libertad también trae responsabilidad. No puedes usar tu proceso como una excusa para descuidar tus compromisos o ignorar el impacto de tus decisiones en los demás. Elegirte no significa volverte indiferente, sino actuar desde un lugar más consciente, donde tus elecciones beneficien tanto a ti como a tu entorno. A veces, este equilibrio requiere reajustes. Tal vez descubras que ciertas metas que antes parecían urgentes ya no lo son, o que proyectos que habías dejado de lado merecen una nueva oportunidad. Lo importante es que ahora estas decisiones nacen de un análisis profundo, no de la presión por cumplir expectativas ajenas. En este camino, aprendes a apreciar la paciencia como una virtud esencial. No apresuras los resultados ni te desesperas cuando las cosas parecen estancarse. Confías en que cada paso tiene su propio tiempo, y que incluso los momentos de aparente quietud están construyendo algo en ti. Jung hablaba de la importancia de integrar lo inconsciente en la vida consciente, y este punto del viaje es un ejemplo perfecto. Cada vez que tomas una decisión alineada con lo que realmente eres, estás trayendo a la superficie algo que antes estaba escondido. Y poco a poco, tu vida comienza a sentirse más tuya. No perfecta, pero sí auténtica. No exenta de desafíos, pero sí guiada por un sentido de dirección que no depende de modas ni de opiniones externas. Al final, descubres que la verdadera recompensa no está en lo que obtienes, sino en la persona en la que te conviertes mientras avanzas. Ese es el regalo más grande de todo este proceso. María Elena, de 56 años, vive en Rosario y pasó gran parte de su vida dedicada al cuidado de su familia. Fue madre joven y después, cuidadora de sus padres mayores. En el camino, sus propios sueños quedaron en pausa. Nunca se quejó, asumía que ese era su papel y que su valor estaba en servir a otros. Sin embargo, cuando sus hijos se independizaron y sus padres fallecieron, se encontró sola y con una pregunta que nunca había tenido tiempo de responder: ¿quién soy yo cuando no estoy cuidando a alguien? La respuesta no llegó de inmediato. Al principio, sintió un vacío profundo. Sus días estaban llenos de silencio y de rutina sin propósito. Hasta que una tarde, al ordenar un armario, encontró una caja con cuadernos de su adolescencia llenos de poemas y relatos cortos. Ese hallazgo le encendió una chispa que creía extinguida. Sin pensarlo demasiado, se inscribió en un taller de escritura creativa. Al principio, le daba vergüenza leer sus textos en voz alta, pero con el tiempo, fue encontrando en las palabras una forma de reconectar con partes de sí misma que había olvidado. Sus relatos hablaban de paisajes, emociones y personajes que la habían acompañado en silencio durante décadas. Lo más transformador para María Elena no fue solo recuperar una pasión, sino comprender que su identidad iba mucho más allá del rol de cuidadora. Empezó a verse como una mujer con voz propia, capaz de crear, de opinar y de decidir por sí misma. Este cambio no pasó desapercibido. Sus hijos comenzaron a decirle que la veían más feliz, más ligera. Incluso algunos amigos le preguntaron qué había hecho para rejuvenecer. Ella sonreía, sabiendo que la respuesta no estaba en ninguna fórmula mágica, sino en algo tan simple y tan profundo como haberse elegido a sí misma. Con el tiempo, sus escritos empezaron a circular en pequeños grupos literarios de la ciudad. No lo hacía por fama ni por reconocimiento, sino por la alegría de compartir. Y cada vez que alguien le decía que un texto suyo le había tocado el corazón,
sentía que estaba cumpliendo un propósito que había esperado demasiado para vivir. María Elena sabe que no puede recuperar los años en los que se puso en último lugar, pero también entiende que nunca es tarde para comenzar a elegirse. Hoy, cada página que escribe es una declaración silenciosa pero firme de que su historia, por fin, le pertenece. Hay un punto en el camino de la individuación en el que dejas de buscar señales externas para confirmar que vas por buen rumbo. Al principio, es natural querer escuchar que otros aprueban tus decisiones o notar cambios visibles que prueben tu progreso. Pero, con el tiempo, aprendes a confiar más en la sensación interna de coherencia que en cualquier validación ajena. Esa certeza se convierte en un faro silencioso que guía tus pasos. Esta certeza no significa que no haya dudas, sino que las dudas ya no te paralizan. Las ves como parte natural del proceso, como recordatorios de que sigues aprendiendo y expandiéndote. La diferencia es que ahora las afrontas con calma, sin sentir que cada cuestionamiento es una amenaza a tu identidad. En esta etapa, tu relación con los errores cambia por completo. Dejan de ser fracasos que te definen y se convierten en información valiosa para ajustar tu rumbo. Esta perspectiva te da más libertad para experimentar, para probar cosas nuevas sin miedo a equivocarte. Jung decía que quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Mirar hacia adentro no siempre es cómodo, porque te enfrenta a verdades que quizás preferirías ignorar. Pero cuando aceptas esa incomodidad, descubres que es ahí donde están las claves para vivir de manera más plena. La individuación no es un proceso de eliminar todo lo que te incomoda, sino de entender que incomodidades son parte del crecimiento y cuáles son simplemente cadenas que puedes soltar. Esa distinción es crucial para tomar decisiones más conscientes. También es el momento en que empiezas a apreciar más la calidad de tu soledad. Ya no es un espacio que intentas llenar a toda costa, sino un refugio que protege tu claridad y tu paz. En esta soledad, no estás huyendo del mundo, sino recargando la energía necesaria para vivir en él con autenticidad. El silencio interno que construyes se convierte en tu mejor aliado. No es ausencia de ruido externo, sino la capacidad de escucharte a ti mismo sin que las voces ajenas tengan más peso que la tuya. Y desde ahí, cada elección se siente más alineada. Con el tiempo, esta alineación empieza a reflejarse en todos los aspectos de tu vida, en tu forma de hablar, en tus hábitos, en la manera en que te relacionas. No es un cambio brusco, pero sí profundo y duradero. Y al mirar atrás, comprendes que todo el esfuerzo, toda la incomodidad y todo el trabajo interno han valido la pena, porque hoy puedes decir, sin dudarlo, que tu vida es verdaderamente tuya. En este punto, empiezas a comprender que elegirse a uno mismo no siempre significa elegir lo más fácil. Muchas veces, implica tomar decisiones que a corto plazo generan incomodidad, pero que a largo plazo construyen un camino más fiel a tu esencia. Uno de los grandes retos aquí es dejar de vivir según la imagen que otros tienen de ti. Esa imagen puede estar formada por años de interacciones, expectativas y roles que has desempeñado. Pero si no corresponde con lo que realmente eres hoy, seguir alimentándola se convierte en una cárcel invisible. Romper con esa imagen requiere coraje. Tal vez algunos se sientan confundidos o incluso molestos por el cambio, porque esperaban que siguieras actuando de la misma manera. Sin embargo, tu responsabilidad no es cumplir las proyecciones ajenas, sino vivir de acuerdo a tu verdad. Esto no significa que te vuelvas insensible o egoísta, sino que aprendes a poner tu integridad por encima de la comodidad de otros. Es un cambio profundo que redefine tus relaciones. Las más genuinas sobrevivirán, las que dependían de tu sumisión se desvanecerán. En este proceso, descubres que el respeto propio atrae respeto externo. Ya no necesitas imponer tus límites con fuerza, basta con vivir de forma coherente para que la mayoría los reconozca sin que tengas que explicarlos. También entiendes que elegirte no es un acto aislado, sino una práctica constante.
Hay días en los que resulta natural y otros en los que exige más esfuerzo. Lo importante es no dejar de hacerlo, incluso cuando sea difícil. Poco a poco, tu vida se llena de decisiones que, aunque pequeñas, están impregnadas de intención. Y esa intención se acumula, generando una sensación de dirección y propósito que antes no existía. Lo más valioso es que, al elegirte, te conviertes en un ejemplo vivo para otros. No desde la perfección, sino desde la autenticidad. Muestras que es posible vivir desde un lugar más fiel a uno mismo, y eso tiene un impacto silencioso pero profundo en quienes te rodean. Al final, comprendes que la individuación no es un lujo, sino una necesidad. Porque vivir una vida que no es tuya es la forma más silenciosa de perderte. Y tú has decidido encontrarte. Andrés, de 35 años, vive en Medellín y es chef en un restaurante de renombre. Durante años, su vida giró en torno a la cocina, con horarios intensos, pocas horas de sueño y casi ninguna vida personal. Le apasionaba su trabajo, pero sentía que estaba perdiendo su esencia en medio de la presión y las exigencias. Para él, ser chef se había convertido en una identidad total, y cualquier intento de explorar otros aspectos de sí mismo parecía una traición a su carrera. Un día, después de un servicio particularmente caótico, Andrés salió del restaurante y se quedó mirando la ciudad desde un puente peatonal. No recordaba la última vez que había hecho algo solo para disfrutar, sin pensar en el trabajo. Esa noche, recordó un libro de Jung que había hojeado en su adolescencia, en el que hablaba de la importancia de equilibrar el ser y el hacer. Esa idea lo inquietó durante semanas. Decidió entonces hacer algo que nunca hubiera imaginado: inscribirse en un taller de cerámica los domingos por la mañana. No buscaba una nueva profesión, solo un espacio donde pudiera crear sin la presión de un reloj ni las expectativas de clientes o críticos. Al principio, se sintió fuera de lugar, pero pronto descubrió que moldear arcilla lo ayudaba a aquietar la mente y reconectar con un sentido más simple de creación. Ese pequeño cambio empezó a expandirse a otras áreas de su vida. Comenzó a poner límites claros a sus horarios, a delegar más responsabilidades en la cocina y a recuperar el hábito de leer por las noches. Notó que, lejos de perder calidad en su trabajo, estaba más inspirado y con más energía. Sus compañeros comenzaron a notar el cambio. Andrés ya no reaccionaba con la misma tensión ante los problemas y encontraba soluciones con más creatividad. Algunos incluso se unieron a él en actividades fuera del trabajo, y esas experiencias fortalecieron los lazos del equipo. Lo más significativo fue que Andrés entendió que su valor no estaba solo en ser chef, sino en ser una persona completa, con intereses, emociones y necesidades fuera de la cocina. Aprendió que elegirse a sí mismo no significaba abandonar su pasión, sino cuidar las raíces que la mantenían viva. Hoy, sigue dirigiendo el restaurante, pero lo hace desde un lugar mucho más equilibrado. El taller de cerámica se convirtió en un ritual que protege su bienestar y le recuerda que su vida es más amplia que cualquier título profesional. Para Andrés, el proceso de individuación fue darse permiso para ser más que su trabajo. Y ese permiso le devolvió no solo su creatividad, sino también su alegría. En este tramo del camino, comprendes que tu valor no depende de lo que produces ni de lo que otros dicen de ti. Esto puede sonar obvio, pero vivirlo de verdad es un cambio profundo. La sociedad suele premiar el hacer constante y minimizar el ser, y romper con esa lógica requiere una gran firmeza interna. Uno de los aprendizajes más valiosos aquí es que tu descanso, tu disfrute y tu cuidado personal no son lujos, sino necesidades. Entiendes que no puedes dar lo mejor de ti si siempre estás agotado o desconectado de tu centro. Y esta comprensión empieza a reflejarse en tus hábitos y en tus prioridades. También aprendes a no medir tu vida solo por metas alcanzadas. Empiezas a valorar las pequeñas victorias, una conversación significativa, un día sin prisa, una decisión que honró tus límites. Estas experiencias, aunque parezcan simples,
construyen la base de una vida más auténtica. En este punto, la individuación te enseña que no necesitas justificar cada elección ante los demás. Si sabes que una decisión está alineada con tu esencia, eso es suficiente. Esta libertad interna reduce la ansiedad y te da un sentido de estabilidad que no depende de factores externos. Jung hablaba de la necesidad de reconciliar lo consciente con lo inconsciente, y aquí esto se traduce en escuchar las señales internas que antes ignorabas, el cansancio, la incomodidad, la falta de entusiasmo. En lugar de reprimirlas, las usas como guías para ajustar tu rumbo. La confianza en ti mismo crece de forma natural. Ya no buscas constantemente la aprobación ajena porque has aprendido a validar tus propios pasos. Esto no te vuelve arrogante, sino más seguro y tranquilo en la manera en que te mueves por el mundo. Poco a poco, tu vida se llena de elecciones más conscientes. Dejas de actuar por costumbre o inercia, y empiezas a construir con intención. Y ese cambio, aunque sutil al principio, transforma profundamente tu día a día. Al final, te das cuenta de que este proceso no es un proyecto que se termina, sino una forma continua de vivir. Una en la que cada momento es una oportunidad para reafirmar tu compromiso contigo mismo. Y con cada decisión que tomas desde ese lugar, te acercas más a la versión de ti que siempre estuvo esperando ser vivida. Hay momentos en el proceso de individuación en los que parece que el mundo entero te pone a prueba. Justo cuando sientes que has ganado estabilidad interna, surge una situación que intenta arrastrarte de nuevo a viejas dinámicas. Puede ser una relación que regresa, una oportunidad laboral que apela a tu ego más que a tu propósito, o un conflicto que despierta reacciones que creías superadas. Aquí es donde compruebas cuánto has crecido. No porque nunca vuelvas a sentir tentaciones o dudas, sino porque ahora tienes la capacidad de detenerte, respirar y elegir con más conciencia. El espacio entre el impulso y la acción se amplía, y en ese espacio es donde se juega tu verdadera libertad. Este tipo de pruebas no son retrocesos, aunque puedan sentirse así. Son parte natural del camino, y su propósito es afianzar tu nueva forma de estar en el mundo. Jung hablaba de cómo la vida nos enfrenta una y otra vez a lo que necesitamos integrar, hasta que lo aprendemos de verdad. También descubres que la fortaleza emocional no se mide por cuántas veces evitas caer, sino por la rapidez y la conciencia con la que te levantas cuando lo haces. La resiliencia se convierte en una habilidad vital que te acompaña en cada decisión. En esta etapa, aprendes a diferenciar entre lo que realmente quieres y lo que solo deseas para llenar un vacío momentáneo. Esta distinción es clave para no perderte en espejismos que te alejen de tu verdadero rumbo. Tu relación con el tiempo también cambia. Ya no buscas que todo suceda rápido, sino que confías en el ritmo natural de las cosas. Entiendes que forzar procesos puede romper su equilibrio, y que muchas veces lo mejor que puedes hacer es permitir que el desarrollo siga su curso. Con el tiempo, notas que ya no necesitas tanto de lo externo para sentirte bien. Lo que antes era imprescindible ahora es opcional. Tu bienestar depende más de tu estado interno que de las circunstancias que te rodean. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir con una sensación más constante de paz, incluso en medio de la incertidumbre. Esa paz no es ausencia de problemas, sino la certeza de que tienes las herramientas internas para afrontarlos sin perderte en el proceso. Al final, comprendes que la individuación no es un seguro contra el dolor o el conflicto, sino un compromiso de estar presente y auténtico en medio de ellos. Rosaura, de 48 años, vive en Oaxaca y dirige una pequeña tienda de artesanías que heredó de su madre. Durante años, su vida giró alrededor del negocio familiar y de cuidar a su esposo enfermo. Después de su fallecimiento, se encontró con un gran vacío y una profunda sensación de que su vida se había reducido a obligaciones. Por recomendación de una amiga, comenzó a asistir a un grupo de mujeres que compartían sus experiencias de vida. En una de esas reuniones,
alguien mencionó la importancia de retomar proyectos propios como parte del proceso de sanación. Rosaura se dio cuenta de que no recordaba cuándo fue la última vez que había hecho algo solo para sí misma. Decidió comenzar de a poco. Empezó a pintar en las tardes, retomando una actividad que disfrutaba en su juventud. Al principio lo veía como una distracción, pero pronto se convirtió en un momento sagrado donde podía expresarse sin juicios ni presiones. Con el tiempo, sus pinturas empezaron a llamar la atención de algunos clientes de la tienda, y varias personas le propusieron exponerlas en un pequeño café de la ciudad. Rosaura aceptó, y aunque sentía nervios, experimentó una satisfacción que no recordaba haber sentido en años. Ese paso marcó un antes y un después. Comprendió que podía seguir honrando el legado familiar sin dejar de crear el suyo propio. Hoy, su tienda sigue funcionando, pero ahora también dedica tiempo a su arte, y sus obras han comenzado a venderse más allá de Oaxaca. Para Rosaura, la individuación significó darse permiso para tener un espacio propio, uno que no dependiera de las necesidades de otros. Ese espacio le devolvió vitalidad y le recordó que, aunque parte de su vida ha estado dedicada a cuidar, ella también merece ser cuidada por sí misma. A cierta edad, la mujer mayor descubre que gran parte de su vida ha estado marcada por roles que no siempre eligió conscientemente. Madre, esposa, cuidadora, trabajadora incansable, títulos que, aunque llenos de valor, muchas veces dejaron en pausa su propio desarrollo interior. La individuación, en este momento de la vida, se presenta como una oportunidad para revisar que de esos roles sigue siendo parte genuina de su identidad y que es solo un hábito heredado. Ya no se trata de complacer ni de cumplir, sino de decidir qué quiere conservar y que es hora de soltar. En esta etapa, el tiempo cobra un significado distinto. Ya no se ve como un recurso infinito, sino como un tesoro que merece ser invertido con cuidado. Esto no significa apresurarse, sino elegir con intención dónde poner la energía. Jung decía que la tarde de la vida no debe vivirse siguiendo el programa de la mañana, y aquí esa frase adquiere un sentido profundo. Lo que antes te definía puede que ahora ya no tenga lugar en tu historia. La individuación en la mujer mayor implica reconciliarse con el cuerpo que habita hoy, con las huellas que deja el tiempo. No desde la nostalgia, sino desde la gratitud. Cada arruga, cada cambio físico, cuenta una historia que merece ser honrada. En lugar de luchar contra lo que cambia, se aprende a habitarlo con dignidad y ternura, recordando que la belleza no se pierde, solo se transforma. Aquí también aparece el desafío de enfrentar el silencio. Tras años de rutinas llenas de responsabilidades, los días pueden sentirse demasiado tranquilos, incluso vacíos. Sin embargo, ese silencio es una puerta a una conversación más profunda consigo misma. Es el momento de preguntar, ¿qué me apasiona ahora? ¿Qué he dejado pendiente por miedo o por falta de tiempo? La mujer mayor que elige la individuación aprende que no está definida por lo que produce o por las personas que cuida. Su valor está en su presencia, en la sabiduría que transmite y en la capacidad de inspirar con su historia. Esto no significa retirarse del mundo, sino participar de él desde un lugar más libre y auténtico. También comienza a redescubrir el placer de aprender. Muchas veces, la sociedad asume que la mujer mayor ya no tiene que explorar o estudiar, pero nada más lejos de la realidad. Desde un taller de arte hasta un nuevo idioma, cada aprendizaje se convierte en un acto de afirmación personal. Todavía estoy creciendo. En esta etapa, los vínculos adquieren una calidad diferente. Ya no se busca cantidad, sino profundidad. Las relaciones superficiales pierden fuerza, y las que permanecen son aquellas que nutren y respetan la esencia. La soledad deja de ser un enemigo y se convierte en un espacio de creación y descanso. La mujer mayor que se elige a sí misma comprende que el pasado ya no puede cambiarse, pero sí puede resignificarse. Cada experiencia, buena o difícil, se convierte en un ladrillo que sostiene el presente. Y en esa construcción, no hay arrepentimiento, sino un reconocimiento de la fortaleza que ha cultivado.
Este momento de vida no es un cierre, sino un segundo comienzo. Un renacer desde la experiencia, donde cada día es una oportunidad para vivir más de acuerdo con lo que realmente importa. La individuación, aquí, no es teoría, es una práctica que se respira en cada elección. Uno de los cambios más importantes en la mujer mayor que emprende este camino es la forma en que redefine el éxito. Lo que antes podía medirse en logros externos ahora se mide en la paz que siente, en el tiempo de calidad que dedica a sí misma y en la autenticidad con la que vive. El éxito ya no está en la mirada ajena, sino en la satisfacción interna que acompaña cada día. Esta transformación también se refleja en la manera en que enfrenta los desafíos. En lugar de reaccionar con ansiedad o prisa, existe una serenidad que viene de saber que ha sobrevivido a muchas tormentas. La vida le ha enseñado que todo pasa, y esa certeza le da fuerza para atravesar incluso las pruebas más duras sin perderse a sí misma. La individuación en esta etapa también implica liberar las culpas acumuladas. Muchas mujeres mayores cargan con decisiones del pasado que hoy juzgan con dureza. Sin embargo, mirarlas con compasión permite reconocer que actuaron con las herramientas y el conocimiento que tenían en ese momento. Perdonarse es un paso esencial para seguir avanzando. Hay también un despertar hacia la importancia de la creatividad. No se trata de convertirse en artista profesional, sino de abrir espacios para la expresión libre, escribir, cocinar, pintar, cantar. La creatividad no busca aprobación, busca conexión consigo misma y con la alegría de hacer algo sin expectativas. En la vida de la mujer mayor, la individuación a veces significa poner límites por primera vez. Tras décadas de priorizar a otros, aprender a decir no sin culpa se convierte en un acto revolucionario. Y, curiosamente, este cambio inspira respeto incluso en quienes antes se acostumbraron a recibir siempre un sí. Otro aspecto clave es el cuidado del cuerpo y la mente, no como una obligación estética, sino como un gesto de amor propio. Cuidarse ya no es para cumplir un estándar, sino para sentirse bien, para tener energía y disfrutar del presente. En esta etapa, también se revaloran las pequeñas cosas, una conversación con una amiga, una tarde tranquila con una taza de café, una caminata por el parque. Lo cotidiano se llena de significado cuando se vive sin prisa y con plena atención. La mujer mayor que vive la individuación entiende que no hay edad para comenzar algo nuevo. Lo que importa no es cuántos años quedan, sino cómo se eligen vivir. Esa conciencia convierte cada decisión en un acto de libertad. Y así, cada día se transforma en una declaración silenciosa: mi vida me pertenece, y la vivo a mi manera. Esa es la victoria más grande. En esta nueva perspectiva, la mujer mayor empieza a mirar hacia atrás sin miedo, con la capacidad de encontrar sentido incluso en los capítulos más difíciles de su historia. Ya no huye de sus recuerdos, sino que los integra como parte de un tejido más amplio que forma su identidad. Esta integración le da una fortaleza tranquila, una sensación de estar completa sin necesidad de añadir nada más. No significa que no tenga metas, sino que sabe que su valor no depende de alcanzarlas. Vive desde la plenitud del ser, no desde la carencia. En este punto, las comparaciones con otras personas pierden relevancia. La individuación le enseña que cada camino es único y que medirse con el de otros es perder de vista su propia verdad. Esa libertad le permite disfrutar más de su presente y dejar de presionarse por cumplir con modelos externos. También se abre a nuevas conexiones. No desde la necesidad, sino desde el deseo genuino de compartir. Conoce personas de distintas edades y contextos, y cada interacción se vuelve un intercambio enriquecedor en el que también ella aporta su visión. Uno de los mayores regalos de esta etapa es la capacidad de vivir con autenticidad sin disculparse por ello. Ya no siente la necesidad de suavizar sus opiniones o esconder su luz para no incomodar. Su voz se ha fortalecido, no por volumen, sino por la verdad que transmite. En esta fase,
el amor propio se manifiesta como paz interior. No es una emoción pasajera, sino un estado constante que acompaña su día a día. Incluso en momentos difíciles, existe una base sólida que le impide derrumbarse. La espiritualidad también cobra un lugar central, no necesariamente ligada a una religión, sino como un vínculo íntimo con algo más grande, la naturaleza, el arte, la comunidad, el silencio. Esta conexión se convierte en una fuente inagotable de calma y propósito. En su vida, cada decisión empieza a pasar por un filtro: ¿esto honra quién soy hoy? Y cuando la respuesta es no, tiene la fuerza para dejarlo ir sin remordimientos. Así, la mujer mayor que vive la individuación se convierte en un faro, no por buscar serlo, sino porque su sola existencia auténtica ilumina a quienes están dispuestos a ver. En este momento del camino, la individuación empieza a sentirse como un diálogo constante entre lo consciente y lo inconsciente. Jung, en Recuerdos, Sueños, Pensamientos, describía cómo su propio proceso de exploración interna lo llevó a entablar una relación viva con su mundo interior, casi como si se tratara de un territorio con leyes propias. Para quien se elige a sí mismo, este diálogo se vuelve fundamental. No se trata de imponer la voluntad sobre lo que siente, sino de aprender a escuchar lo que su alma quiere decir, incluso si ese mensaje incomoda. Aquí entra en juego lo que Jung llamaba función trascendente, la capacidad de sostener la tensión entre opuestos, razón y emoción, deseo y deber, impulso y calma, hasta que algo nuevo emerge. Esta no es una habilidad que aparezca de la noche a la mañana, requiere paciencia, observación y una apertura radical a lo desconocido. A medida que se avanza, uno descubre que la individuación no es un proceso que siempre se vive en soledad. Aunque es profundamente personal, se nutre de los vínculos que elegimos y de las experiencias compartidas. Cada encuentro, incluso con personas que nos desafían, se convierte en un espejo que muestra aspectos de nosotros que no podríamos ver solos. Jung sostenía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Esta verdad se hace evidente en esta fase. Los rasgos, emociones o recuerdos que habías intentado enterrar vuelven a la superficie, no para castigarte, sino para ser integrados. Lo que antes era una sombra se convierte en un recurso, y lo que parecía una debilidad revela su fuerza oculta. Este trabajo interno empieza a reflejarse en la forma en que enfrentas lo cotidiano. Problemas que antes te sacaban de tu centro ahora se convierten en oportunidades para aplicar lo aprendido. Las crisis dejan de ser amenazas y se transforman en portales de crecimiento. También se desarrolla una sensibilidad especial para percibir el sentido detrás de los acontecimientos. Lo que antes parecía azaroso ahora se reconoce como parte de un patrón más amplio, lo que Jung llamó sincronicidad, coincidencias significativas que señalan que tu vida y tu inconsciente están trabajando en la misma dirección. Esta conciencia genera un cambio sutil pero profundo, la prisa se disuelve, el miedo se reduce y la confianza aumenta. Empiezas a habitar el presente con más presencia, sabiendo que cada momento es un paso más en la construcción de tu verdadero yo. En este estado, ya no se busca la perfección, sino la congruencia. Comprendes que la belleza del proceso está en la integración, no en la eliminación de partes. Y así, la individuación deja de ser un concepto para convertirse en una forma de vida, un compromiso de escucharte, integrarte y caminar hacia lo que verdaderamente eres. En otro nivel, la individuación exige que nos confrontemos con el arquetipo del sí mismo, ese centro organizador que Jung describió como el núcleo de la totalidad psíquica. En Aion, Jung habla de cómo el sí mismo se manifiesta en símbolos, sueños y experiencias que nos invitan a ir más allá del ego. Este no es un encuentro teórico, sino una vivencia que puede llegar en un instante de profunda introspección o en un momento inesperado de la vida diaria. Para muchas personas, esta conexión con el sí mismo se siente como un reconocimiento, la certeza de que hay una parte de ti que siempre ha sabido quién eres y hacia dónde vas, incluso cuando tu mente consciente estaba perdida. Esa voz, antes difusa, empieza a ganar nitidez.
En este punto, se entiende que el ego no es el enemigo, sino un servidor. Su función es organizar y proteger, pero no dirigir el viaje. Cuando el ego cede su trono al sí mismo, no desaparece, sino que se integra en un orden más amplio que permite una vida más equilibrada. Este cambio también transforma la relación con el tiempo. Ya no se vive obsesionado por el pasado o ansioso por el futuro, porque el centro desde el que actúas está enraizado en el presente. Es como si todo lo que fuiste y todo lo que podría ser se encontrara aquí y ahora. La individuación, en este sentido, se convierte en un proceso sagrado. No porque esté reservado a unos pocos, sino porque involucra la totalidad de tu ser, cuerpo, mente y alma trabajando juntos en un mismo propósito. Jung afirmaba que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y en esta fase, esa frase deja de ser inspiradora para convertirse en una instrucción de vida. Cada decisión, cada relación, cada paso se convierte en una oportunidad para alinearte más con esa identidad profunda. La experiencia interna empieza a reflejarse externamente en la forma en que eliges tu entorno, tus actividades y tus prioridades. Ya no necesitas justificarte ante quienes no comprenden tu camino, la paz que sientes es suficiente confirmación. Incluso en medio de la incertidumbre, existe una confianza nueva, la certeza de que cualquier desafío es parte de tu formación continua. Esa fe no es ingenua, sino fruto de haber comprobado que cada dificultad superada te ha acercado más a tu verdad. Y así, el sí mismo deja de ser un concepto y se convierte en el corazón desde el que vives. En este tramo del viaje, la individuación se abre a una dimensión que Jung exploró profundamente en el hombre y sus símbolos, el lenguaje simbólico del inconsciente. Descubres que tus sueños, tus intuiciones y hasta ciertos patrones en tu vida son mensajes codificados que tu interior utiliza para guiarte. Aprender a interpretarlos es como aprender un idioma nuevo, uno que siempre estuvo ahí, pero al que ahora prestas atención. Esta escucha simbólica no es superstición, sino un acto de conexión profunda. Los símbolos que emergen no son fórmulas universales rígidas, su significado real surge de tu propia experiencia y contexto. Lo que para uno es un signo de libertad, para otro puede ser una advertencia de cuidado. En esta etapa, empiezas a vivir con más apertura a las señales. No esperas que todo tenga un sentido inmediato, pero confías en que la vida se comunica contigo de maneras sutiles. Un encuentro inesperado, una frase que resuena, una imagen que se repite, todo puede ser una guía si estás dispuesto a escuchar. También aparece una nueva relación con la sombra. Ya no se trata solo de aceptar los aspectos ocultos, sino de reconocer el potencial creativo que contienen. Jung veía la sombra no solo como un depósito de lo reprimido, sino como una fuente de energía que, integrada, puede alimentar la expresión más auténtica del ser. Este reconocimiento te hace más compasivo contigo mismo y con los demás. Entiendes que todos cargan con partes que aún están integrando, y eso te permite relacionarte desde un lugar menos crítico y más empático. La individuación se convierte entonces en una danza entre luz y sombra, entre lo conocido y lo misterioso. No buscas eliminar un polo para quedarte solo con el otro, sino permitir que ambos dialoguen y se enriquezcan mutuamente. En este equilibrio, la vida se siente más plena. Ya no necesitas certezas absolutas para moverte, basta con la dirección que te da tu brújula interna. Y cuando miras hacia atrás, ves que todo, incluso lo que parecía un desvío, era parte del mismo mapa que te trajo hasta aquí. En las últimas etapas de la individuación, se siente como si hubieras atravesado un bosque denso y ahora caminaras por un claro abierto. No es que todo esté resuelto, pero el paisaje es más luminoso, y puedes ver con mayor claridad dónde has estado y hacia dónde quieres ir. Aquí descubres que tu historia no es solo una secuencia de hechos, sino un mapa que guarda las huellas de cada transformación que has vivido. Este momento es también un punto de honestidad radical contigo mismo.
Reconoces no solo tus logros, sino también las áreas que aún necesitan atención. Ya no te castigas por no estar terminado, porque entiendes que no existe una versión final de ti, siempre habrá nuevas capas que explorar e integrar. La relación con tus heridas cambia de raíz. Dejan de ser cicatrices que ocultas y se convierten en símbolos de sabiduría. Cada dolor, cada pérdida, cada desafío ha dejado algo más que marcas. Te ha dado recursos internos que ahora forman parte de tu fortaleza. En esta etapa, la gratitud se vuelve un hábito natural. No como una obligación, sino como un reflejo genuino de tu forma de ver la vida. Agradeces lo que tienes, lo que soltaste y hasta lo que nunca llegó, porque todo ha sido parte de un proceso que te ha traído hasta aquí. También descubres que la paz no siempre es silencio. A veces es tener conversaciones difíciles con calma, tomar decisiones firmes sin ira o aceptar cambios sin resistencia. Esta paz activa es uno de los frutos más profundos de elegirte a ti mismo. Comienzas a vivir con más sencillez, pero no en el sentido material únicamente. La sencillez ahora es interna, menos drama, menos lucha, menos necesidad de demostrar. La vida deja de sentirse como una competencia y empieza a sentirse como un espacio para expresarte. Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y aquí, más que nunca, entiendes la urgencia de vivir plenamente lo que es tuyo, sin postergarlo para algún día. Ese día es hoy, y lo reconoces en cada decisión que tomas. Lo más poderoso es que ahora no solo te eliges en soledad, sino también en comunidad. Sabes compartir sin perderte, amar sin disolverte, ayudar sin cargar con lo que no es tuyo. Has encontrado un equilibrio que antes parecía inalcanzable. Y aunque el camino de la individuación no termina, en este punto puedes mirar tu reflejo y decir, con serenidad y certeza, este soy yo, y es suficiente. En este tramo previo al cierre, la energía se vuelve más concentrada, como si todas las piezas del rompecabezas empezaran a encajar. Te das cuenta de que cada paso que diste, incluso aquellos que parecían errores, tenían un propósito dentro de un plan mayor. La vida, con sus giros inesperados, ha sido tu maestra más paciente. Aquí, el desapego cobra un significado distinto. Ya no es renunciar por resignación, sino soltar con confianza, sabiendo que lo que deba quedarse permanecerá y lo que se vaya dejará espacio para algo mejor. Este desapego es libertad, y se siente como un respiro profundo después de años de sostener demasiado peso. Tu percepción del éxito también ha cambiado. Lo mides en bienestar, en coherencia, en la paz que sientes al final del día. Descubres que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que puedes disfrutar plenamente sin miedo a perderlo. Te vuelves más consciente de la calidad de tu energía y del efecto que tiene en el mundo. Cada palabra, cada gesto, cada decisión deja una huella, y eliges que esa huella sea constructiva, auténtica y alineada con tu verdad. En este punto, la compasión se amplía. Ya no se limita a quienes piensan como tú o actúan como tú. Aprendes a ver la humanidad incluso en quienes no comparten tu visión. Esto no significa que toleres lo inaceptable, sino que entiendes que todos están en su propio proceso. También comienzas a reconocer que la vida tiene un ritmo natural de expansión y contracción, de movimiento y quietud. Ya no te desesperas cuando todo parece detenerse, porque sabes que incluso el descanso es parte de la creación. Esta comprensión te da un tipo de serenidad que no conocías antes. Ya no reaccionas como antes a los imprevistos, porque confías en tu capacidad para adaptarte sin perder tu centro. Te das cuenta de que la individuación no es un camino lineal, sino un ciclo constante de descubrimiento, integración y expansión. Y en ese ciclo, la elección de seguir caminando es lo que te mantiene vivo y auténtico. Así, llegas a las puertas del cierre sabiendo que, aunque la travesía continúa, hoy eres más tú que nunca antes. Y eso es motivo suficiente para celebrarlo.
Has llegado hasta aquí, y eso significa algo más grande de lo que imaginas. No es solo que hayas escuchado estas palabras, sino que tu alma ha reconocido que estaba lista para este mensaje. Porque elegirte a ti mismo no es un acto pasajero, es la decisión más profunda y transformadora que puedes tomar. Y hoy, aquí, has dado un paso más en ese camino que Jung llamó individuación, el proceso de reconciliarte contigo para vivir como la persona que siempre estuviste destinada a ser. Quizás llegaste con dudas, con miedos, o sintiendo que estabas fragmentado. Pero ahora tienes algo que no se compra ni se improvisa: claridad. Y con esa claridad viene la herramienta que prometí al inicio. Una práctica sencilla pero poderosa. Cada día, antes de dormir, pregúntate 3 cosas. Hoy fui fiel a lo que siento. Hoy dije mi verdad, aunque fuera incómoda. Hoy tomé al menos una decisión que me acercó a mí mismo. No se trata de responder siempre sí, sino de observar con honestidad. Esa pequeña pregunta diaria es como un faro que, poco a poco, te mantendrá caminando hacia tu verdadero yo. Esta práctica no busca que cambies todo de golpe, sino que, como una brújula interna, te recuerde que tu vida está hecha de decisiones que suman o restan autenticidad. Y que tú tienes el poder, cada día, de inclinar la balanza a tu favor. No por obligación, no por orgullo, sino por amor propio. Quiero que sepas que tu proceso no es lineal, y eso está bien. Habrá días en los que te sientas invencible y otros en los que la duda intente hacerte retroceder. Pero ahora tienes algo que antes quizás no: el compromiso de no abandonarte, incluso cuando el mundo no lo entienda. Ese es tu verdadero triunfo. Te agradezco profundamente por haber llegado hasta este punto, por darte el tiempo de escuchar algo que no alimenta solo la mente, sino también el alma. Y te invito a dejar en los comentarios tu experiencia con este tema. Tal vez para ti sea solo un testimonio, pero para alguien más podría ser la chispa que encienda su propio camino. Si conoces a alguien que esté atravesando una dificultad, compártele este video. No puedes caminar por ellos, pero puedes mostrarles que hay senderos que conducen de vuelta a uno mismo. Nunca subestimes el poder de un mensaje en el momento adecuado. Y si este contenido te ha servido, te invito a suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones. Así, cada nuevo video será un recordatorio de que no estás solo en este viaje y que siempre hay un paso más hacia tu autenticidad. Recuerda, elegirse no es un acto que haces una sola vez, es una decisión que renuevas cada día. Y hoy, aquí, acabas de reforzarla. No olvides que el mundo necesita menos personas perfectas y más personas reales. Tú puedes ser una de ellas. Que este sea el inicio, o la continuación, de un camino en el que siempre, pase lo que pase, te elijas a ti. Porque ese es el regalo más grande que puedes darte, y la huella más valiosa que puedes dejar. Nos vemos en el próximo video.